por la invitación. Sí, indudablemente el sector transporte es un sector muy importante que marca el desarrollo social, económico y territorial de nuestro país. Estamos ante dos candidatos que han planteado, ¿no?, propuestas que tengan que ver con el tema económico, que tenga que ver con el tema de la corrupción, pero hay temas que considero también importantes y es el sector transporte. Lo han mencionado. El candidato Pedro Castillo indicaba pues la desactivación de instituciones como la Sutran, la ATO. Y en realidad, más que desactivación, yo creo que, y se le ha planteado en algunos comentarios, hay que entender, una cosa es la institucionalidad, porque esto ha sido creado por ley y es una institución que merece su atención porque es nueva, y otra cosa es el tema de... Entonces, la institucionalidad ha sido un trabajo arduo de muchos años que se ha logrado hacer que una sola institución fusione a todas otras para que exista un común y que se pueda direccionar, planificar, hacer gestión en ambas ciudades comunes, ¿no? Como el Lima, Callao. Entonces, pero el problema es la gestión. Si bien es cierto, esta institución es nueva, tiene funciones emanadas en la ley 30.900, pero no ha cumplido las expectativas que una institución de ese tipo pudiera proyectar, resolver o en todo caso, pues, reformular el tema del transporte, ¿no? Pero Johnny, el incumplimiento de sus funciones tendría que conllevar a la desactivación de la institución. ¿La institución acaso está por debajo de la persona que lo está conduciendo? No, indudablemente no. Yo creo que aquí debemos hacer una reingeniería en la gestión. Si bien es cierto, pues las personas que están hoy al frente, pues no han podido hacer una reestructuración interna, buscar los mejores cuadros, y a eso se asuma pues el tema mismo de la pandemia y la crisis económica, y eso ha generado pues que los planes que se tenían en un primer momento quizás no se pudiera realizar porque había algunos temas prioritarios, ¿no?, como la desinfección y otros. Pero sí, yo creo que todos quienes estamos involucrados con el sector, tanto usuarios, operadores y funcionarios, debemos plantear, y esto coincide con varios expertos, una reingeniería en la gestión de estas instituciones para que planifiquen a mediano y a largo plazo medidas elementales para poder generar políticas en mejora del transporte en la ciudad y en las principales ciudades del país. Ya, hablemos del transporte en general, en propuestas que están existiendo en estos momentos, o antes de entrar a propuestas, hablemos del último anuncio del presidente Sagasti sobre la creación de la construcción de la nueva carretera central Daniel Alcides Carrión, una carretera que para muchos podría beneficiar en gran manera el traslado de productos, producción y además de flujo de pasajeros en el país. ¿Esto realmente termina cerrando una brecha de infraestructura vial? Sí, es correcto. Yo pienso de que este tipo de proyectos, y más aún que se va a llevar mediante un nuevo estilo de concesión de gobierno a gobierno, va a ser interesante porque la carretera central es una vía muy saturada ya debido a la demanda. Entonces, aperturas como esto genera oportunidades para poder viabilizar, ¿no?, la carga y los principales consumos de transporte. Hay otro vía también interesante, Pedro. Recientemente el Congreso de la República aprobó la iniciativa de poder promover la construcción de un intervalo en la vía Panamericana y la vía Canta-Callao. Ya. Retenido por mucho tiempo debido al tema del peaje y el tema con Odebrecht. Pero lo importante es de que el gobierno que entre a través del MTC va a tener que construir un intercambio vial que va a generar oportunidad para que del puerto y del primer puerto salgan los productos hacia el centro del país por la vía Canta-Callao. Es una vía también muy importante que se va a generar este tipo de aperturas. Ahora, Johnny, pero entrando, por ejemplo, en lo que son las grandes vías de comunicación que tenemos en el país,
Cuando hablamos de carretera central, a mi mente viene con Vial, con la administración o la concesión que tiene de la carretera central, la actual. Hablamos también de concesiones que tiene, por ejemplo, a través de Lirsa Norte, en la carretera que une varias regiones en el norte, oriente del país, Odebrecht. La intervención en Casur, que también surgió a través de un mecanismo de corrupción. Los cobros de peajes en las vías dentro de la ciudad en Lima, que también generan bastante asco a la población por la forma como es que a través de la corrupción se terminó gestando a favor de varias empresas. Dentro de ellas estaba OAS, la brasileña, también Odebrecht, con ruta de Lima, y nuevas rutas de la línea amarilla y nuevas rutas de Lima. Sin embargo, estas concesiones no pueden ser tocadas por los famosos contratos ley. Fíjense, o fíjate, Johnny, no solamente hablamos de contratos ley en contrataciones mineras, en tema petrolero o en actividades estratégicas como energía, como hidroeléctricas. También hablamos contrataciones o contratos ley amarrados en la Constitución y que no pueden ser tocados en el tema de la infraestructura vial, de carreteras, que nos ha costado miles de millones de soles a los peruanos, pero que además nos cuestan tema de corrupción. Estas concesiones viales, como también los peajes acá en Lima, tendrían que ser tocados por el siguiente gobierno, tendrían que ser eliminados, renegociados. Muy correcto, Pedro. Yo creo que es un tema muy delicado que durante muchos años, pues, nuestro país ha tenido que manejar este tipo de políticas y yo creo que lo importante del nuevo gobierno es justamente esa transparencia, lucha frontal contra la corrupción en el sector transporte. Y esto va a tener que necesariamente a implementarse, ¿no? Un sistema nacional de registro del transporte terrestre y eso va a originar que se proponga modificaciones, análisis a todos los procedimientos, a los contratos que has hecho referencia para que las concesiones de infraestructura y de servicio en el país ya no se politicen. Y eso es lo que genera pues esta tremenda corrupción y muchas veces no se puede reclamar. Necesitamos tener tecnicismo, por ejemplo, para implementar un peaje en una ciudad, no debe conlindar a 50 kilómetros alrededor de una ciudad. Entonces, hay normas técnicas que se debe de implementar para que estas concesiones finalmente no se politicen y se amarren en 30 o 40 años, que lo que genera pues simplemente es... Ya. Bueno, y el único candidato que está planteando el tema de la revisión de contratos ley o la eliminación de esos contratos es Pedro Castillo. Pero esta intención podría ahuyentar de repente a futuros inversionistas en tema de infraestructura vial o terminales portuarios o aeroportuarios en esta ampliación del aeropuerto de Lima, otras concesiones que están vigentes, el tema que tú me mencionaste de Cantacallao. Podría espantar la inversión privada cuando se comiencen a tocar estos contratos ley que, aunque hayan surgido de corrupción, están garantizados en la Constitución? Sí, yo pienso de que tenemos que tener un respeto irrestricto a la Constitución actual, pero hay planteamientos, por decir, de que todos estos contratos pueden ir promoviéndose su revisión, su modificación, pero también hay una propuesta de un candidato de plantear, ¿no?, a través de un proceso constitucional y va a ir pues la discusión sobre una nueva constitución que justamente restringe este tipo de contratos ley, pero yo creo que va a generar muchos temas que se tiene que discutir, pero lo más importante es que se tiene que promover políticas públicas nacionales para que el sector transporte sea pues un sector eminentemente técnico, porque genera desarrollo territorial y genera pues desarrollo para que la economía del país pueda destinarse hacia todo el Perú. Yo creo que aquí el candidato y nosotros como profesionales independientes, que no estamos ni para uno ni para otro, lo que queremos es que nuestro país reciba las mejores propuestas. Hemos hecho llegar una serie de propuestas y alcances que tenga que ver justamente con la política del sector transporte. Por ejemplo, ¿a quiénes han hecho llegar, John? A los representantes. ¿A los dos candidatos? ¿Perdón? ¿A los dos candidatos han hecho llegar claro, esas propuestas?
quien le habla ha hecho llegar a ambos representantes de cada partido político para que tomen en cuenta estas propuestas que nosotros nos Ya. ¿De qué propuestas hablamos exactamente, además de la que nos estás mencionando? Por ejemplo, el tema de la implementación de la movilidad urbana sostenible. O sea, ya podemos hablar de una política de movilidad urbana sostenible en las principales ciudades del país. No simplemente hacer que cada gobernante o que cada alcalde haga lo que quiera de la ciudad en materia de transporte, sino que surjan políticas nacionales que promueven la implementación de movilidad urbana sostenible en las principales ciudades del país. Luego, implementar sistemas integrados de transporte para Lima y Callao y las principales ciudades, para que la política sea pues de manera general y que las ciudades puedan crecer en función a la visión sostenible que el gobierno debe implementar como política nacional para que ningún municipio pueda hacer lo que quiere. Y por eso es que estamos donde estamos en el sector transporte. Ahí tenemos que consolidar pues toda una integración, ¿no?, de temas, implementación de tecnologías. No solamente decir, quiero vehículos eléctricos, pero para ello se tiene que promover toda una integración de modo para que realmente en las ciudades puedan tener esa política, y a través del MTC ya existe, ¿no?, promovilidad para que este tipo de iniciativas recae sobre los gobernantes, los alcaldes provinciales o los gobernantes regionales, y esa política se puede ir como una política nacional. Entonces, y finalmente tenemos que implementar sistemas inteligentes de transporte, tránsito y circulación vial para que las principales vías de nuestro país estén completamente señalizadas, tienen la tecnología de información y que puedan regular con el tiempo, pues a través de controles de regulación de velocidad, pueden de fotografías automatizadas y una serie de tecnologías que se implemente a la par con las concesiones. Las concesiones viales que implementan, simplemente recaudan, pero no promueven pues ningún tipo de tecnología en beneficio del usuario. Yo creo que, y otro tema crucial es el tema del combustible. En estos últimos días, debido al problema internacional de la pandemia, que hay mucha sobreoferta, que hay mucha demanda, pero un poco oferta en lo que se refiere al transporte, es que el combustible pues se ha disparado enormemente y no hay una regulación, o sea, no hay un manejo, un sinceramiento de parte del gobierno para que esto se pueda ir controlando, y eso está generando pues indirectamente alzas en las canastas familiares. Bueno, Johnny Pardavé, muchas gracias por tu comunicación y vamos a ver qué es lo que tiene entre manejo en tema de infraestructura vial el siguiente gobierno para que pueda beneficiar a la ciudadanía y no necesariamente a las empresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, y esperamos pues que hoy hay un debate técnico, esperamos escuchar propuestas que vayan por la mejora de nuestro país y no por el tema de política, sino para que realmente la población finalmente decida lo mejor para nuestro Perú. Gracias, Pedro, y hasta la próxima. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Johnny. Siempre un gusto conversar contigo. En la parte final del programa queremos reiterar los temas que se van a tocar el día de hoy a partir de las 7 de la noche en este debate que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones entre los equipos técnicos de ambos candidatos. El próximo domingo es el debate de Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Tema de reforma del Estado. El debate será por Perú Libre, Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia, y por Fuerza Popular, la candidata a la segunda vicepresidencia, Patricia Juárez.